Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Familiares de José Córdoba? Sí. ¿Qué tal? ¿Cómo están sus hijos? Encantada, la doctora Blesa, del equipo de cirugía de guardia. Bueno, vengo a informaros un poquito de la situación de vuestro padre, ¿vale? Ya hemos terminado de hacer todas las pruebas y la situación en la que está no es muy buena, ¿vale? Se encuentra en una situación un poquito grave. Tanto la historia que él contaba, que ya nos hacía un poquito pensarlo, como la evaluación analítica y clínica, bueno, pues nos han hecho sospechar lo que ya le comentaban un poquito los compañeros con anterioridad, ¿vale? Y es que el cuadro que él venía desarrollando ha sido una obstrucción que finalmente ha hecho que por presión de las tripillas de dentro del abdomen, una de ellas se perfore, ¿vale? Se le ha hecho un pequeño agujerito. Eso no hay ninguna manera de tratamiento conservador que lo vaya a solucionar. ¿Qué significa eso de tratamiento Pues conservador? lo que intento decirles es que no hay ningún tratamiento médico, antibiótico, intravenoso o analgésico que vaya a solucionar el problema, ¿vale? La solución pasa por la cirugía. Tendríamos que operarle. ¿De acuerdo? ¿Pero eso por qué? Pues por lo que le comento, su padre no se va a recuperar de esto si nosotros no entramos en ese abdomen, encontramos el problema y lo solucionamos, porque es un problema físico. O sea, es un orificio en una tripita, entonces ese orificio ¿Y por sí eso mismo por qué no se va ha a hacer atrevido? nada. Pues probablemente por la historia que él tiene, de su cirugía previa, muchas veces se provocan cuadros de inflamación dentro de la tripa, después de estas cirugías, que producen esos cuadros de obstrucción. Y finalmente, aunque haya pasado un tiempo, pues puede pasar que ahora sea cuando se ha manifestado. ¿Y en qué consiste la cirugía exactamente? Pues la cirugía en principio sería... No le puedo contar exactamente hasta que no veamos lo que hay, ¿vale? Lo que consiste fundamentalmente es en abrir a través del abdomen, realizar una revisión de toda la cavidad, intentar localizar la lesión y si la encontramos, repararla. Ah, si la encontráis una vez abierto el abdomen. Claro. ¿Y eso no hay ninguna prueba de imagen? Le hemos ni nada? realizado el escáner, entonces el escáner, la última prueba que le hemos contado, que le metían en el tubito, el escáner lo que nos muestra es que hay aire y contenido que debería estar dentro del intestino fuera de él. Lo que pasa es que es una prueba que es muy difícil que nos localice la situación exacta. O sea, Sabemos podrás- que está ese problema, pero para saber exactamente dónde tendremos que verlo. O sea, tienen que abrir una vez para comprobar que Eso es. está el problema y en Sí. caso de que lo encuentren le operarían en ese momento. Solucionarlo, claro, claro. Y en caso de que no ocurra nada, Es difícil que no lo encontremos por la situación que tiene él, o sea, probablemente sea una complicación ya grave. Pero bueno, en ocasiones pasa que la propia inflamación que produce esa rotura pues provoca que se cierre, que se tapone, por decirlo de alguna manera. En ese caso, aún así la cirugía le vendría muy bien para limpiar todo el contenido que tiene dentro de la tripa, que le ha puesto tan malito y dejar todo bien. Pero una persona tan mayor, tanto tiempo con la tripa entera y abierta... Sí, yo entiendo que le parezca mayor, pero bueno, hoy en día la edad no es un criterio de exclusión de una cirugía. Su padre se encuentra bien y si no le operamos, el final no va a ser bueno. Sin embargo, si le operamos, él puede recuperar la calidad de vida que ha tenido hasta ahora. pero él está consciente ahora Sí, él ahora mismo está consciente, claro. y quiere realizarse la operación. Tiene sus dudas, quiere que entre vosotros pues le ayudéis a decidirlo. Bueno, pero evidentemente, ¿cómo no vamos a operarle? ¿Y Si la eso, necesita ahora. eso tiene que ser ya? ¿No puede esperar un Sí, poco? porque el problema es que aunque ahora no le veáis demasiado mal, esto va a evolucionar rápidamente y en unas horas él va a estar mucho peor. Y no es lo mismo hacer una cirugía urgente en un paciente que se encuentra todavía estable que hacerla en un paciente que ya se encuentra un poquito peor. Tendríamos que hablar con él entonces. ¿Es Sí. él el que va a tomar la decisión? Pues como ustedes lo vean, él es una persona mayor, en principio está orientada, está consciente y podría decidirlo, pero él insiste mucho en delegar en vosotros, entonces yo creo que puede ser quizás algo más bien conjunto, podemos entrar si quieren con él y hablarlo. Mira, Manuel, hay que operarle ya. Eso es verdad. ¿Tú crees que de verdad no necesita operación? Si no, no lo estarían diciendo. No sé, le podemos preguntar a la Juani, ¿no? Que tiene las hierbas estas chinas. Después de la operación, las hierbas chinas, No, unas hierbas no van a solucionar este problema. ¿las consecuencias de la operación cuáles serían? ¿Hay riesgo de que ocurra una complicación o a largo plazo posterior? Claro, en primer lugar tenemos que entrar y ver de lo que nosotros nos encontremos en esa cirugía y de lo que necesitemos realizar para solucionar el problema dependerán luego las posibles complicaciones. Si encontramos que donde estaba ese posible agujerito ya se ha tapado y simplemente hay que hacer un lavado y una limpieza, pues las complicaciones probablemente en el postoperatorio serían algo menores, ¿vale? Si hablamos de que el orificio es grande y hay que incluso resecar un trocito de intestino para volverlo a unir, ¿Resecar? ¿Cómo? cortar un trocito de tripa en algunas ocasiones donde se ha producido la lesión, ese trocito de tripa ya no es viable, ya se encuentra en muy mal estado. Entonces en algunas ocasiones es necesario cortarlo y volver a unir, ¿vale?
Entonces, bueno, pues las complicaciones van desde la hemorragia, la infección intraabdominal, hasta la posible fuga, que es la rotura de esta sutura, que vuelva a producir un cuadro similar y que incluso pudiera requerir una reintervención. O sea que ustedes lo quieren operar, pero no tienen ni idea de lo que van a hacer, es lo que me está contando. Tenemos planteada la idea de lo que vamos a realizar, pero la decisión definitiva no se toma hasta que se ve la lesión en las manos. No podemos intuir qué vamos a hacer si no sabemos exactamente qué lesión tiene el paciente, y eso hasta que no se abra no se puede ver. Y oiga, es que mi padre vive solo. Después de esta operación va a necesitar ayuda, va a necesitar que le cuidemos, que alguien le cuide. Pues eso lo iremos viendo después de la cirugía. O sea, lo primero sería hacerle la cirugía, ¿vale? Que obviamente la consideramos necesaria. Después de esta cirugía, según cómo se encuentre, pasaría a una unidad de reanimación o de cuidados intensivos, después de la cual iría a la planta. Y en la planta, que es donde le vamos viendo nosotros todos los días, según la evolución que él tenga, pues veremos sus necesidades. Si él se recupera bien y se encuentra como se ha encontrado antes de venir, no necesitaría nada. Si él tiene dificultades de movilidad o de nutrición o de cualquier otro tipo, hay centros especializados de estancia intermedia o incluso residencias si fueran necesarias que se pueden tramitar. Pero todo eso dependerá de cómo él vaya después de la cirugía. Todo depende de cómo evolucione, pero ¿nos la jugamos a esta carta o le estamos dejando en qué situación? Pues en una situación que probablemente al final sea terminal. Pero usted no es como muy joven para tomar la decisión esta. Sí, bueno, me estoy especializando en cirugía general, soy parte de un equipo de guardia y aparte a su familiar no lo he visto únicamente yo, le vemos todo el equipo que le recibe la urgencia, radiólogos, y luego aparte nosotros somos un equipo mucho más amplio. Yo vengo en representación a hablar por parte de mis compañeros, pero bueno, también están los jefes de guardia que han visto ya el caso y están totalmente de acuerdo en la decisión. ¿Entonces le ves algún problema o no? Sí, se va a morir, si no, pues ¿qué vamos a hacer? De acuerdo, podemos pasar a verle entonces. Claro, por supuesto, pasen conmigo y lo hablamos. De acuerdo. Vamos a comentar un poco lo que hemos visto, ¿no? Que yo creo que es de lo que se trata, más interesante que la representación. Ver un poco las implicaciones que tiene todo esto, es decir, ¿qué es lo que os ha llamado más la atención en la entrevista? Me refiero a, desde el punto de vista emocional, desde el punto de vista de la relación entre el médico y los hijos del paciente, ¿qué es lo que os ha impactado más? ¿O qué es lo que os ha resultado más curioso? Con respecto a lo que es una conversación normal. O sea, este tipo de conversaciones que se dan todos los días en los hospitales no son conversaciones de la calle, no son conversaciones rutinarias, ¿no? Entonces vamos a analizar un poco las implicaciones que tiene esto. ¿Qué os parece? Pues no sé, yo, sin ánimo de que suene a crítica, yo, por ejemplo, a la residente la he visto muy plana emotivamente, ¿sabes? Le estaba diciendo a los hijos del paciente que se va a morir, vamos, que si no le opera se muere, y sin embargo la comunicación era, pues, le queremos operar y ese es mi fin, meterlo en quirófano y que vosotros firméis el consentimiento, pero tampoco se notaba una empatía máxima en la expresión, no sé, por lo menos es lo que yo percibo. Pues, a ver, en este caso la relación un poco del médico con los familiares, sobre todo cuando el paciente delega en ellos, tú sobre todo eres médico, entonces la línea entre la relación empática con unos familiares y que tú te mantengas en tu posición es muy fina, porque tienes que intentar que ellos vean que tú entiendes sus dudas y su problemática mental, pero por otro lado, en cierta manera tienes que imponerte en el sentido de que tú eres un profesional, no eres el amigo, no eres el otro familiar que ha venido. Y creo que más aún con el componente que tenemos los residentes, que somos muy jovencitos, pues de que muchas veces son personas más mayores que nosotros, pues que te ven un poco a lo mejor quizá diciendo, pero ¿cómo está tomando esta decisión? La manera un poco de plantar tu margen y tu opinión y de transmitir esa seguridad de que es necesario ese tratamiento es un poquito estar un poco firme. Luego quizá pues en un postoperatorio, una vez que el problema realmente que tiene tu paciente esté solucionado, quizás puede ser un poco más próximo. Pero en ese momento tienes que transmitir seriedad y seguridad en la decisión que estás tomando. No tanto un brazo, porque bueno, para eso puede estar en ese momento quizás más la familia y los amigos. Es mi opinión. No, que yo en realidad pienso que tú puedes comprender, pero eso no significa que dejes de actuar en cuanto
al paciente le venga mejor. O sea, si al paciente tú sabes como profesional que le viene mejor al quirófano, tú vas a toda costa a intentar convencer de que hay que meterlo al quirófano, ¿no? Pero eso no significa que no lo comprendas, pienso yo. Porque si no escuchas, no sabes qué es realmente lo que siente el paciente o los familiares del paciente y no le puedes contestar. Entonces, primero hay que escuchar. No hay que bajar en tromba a decirle que se tiene que operar y ya está, ¿no? Entonces, hay que escuchar las dudas, los problemas, los miedos que tiene el paciente o su familiar, y hay que intentar aclarárselo lo más posible en un lenguaje que sea comprensible. Porque si utilizamos el lenguaje nuestro habitual, pues no nos enteramos. La mayoría de la gente no se entera de lo que le estamos diciendo. Entonces, hay que utilizar un lenguaje sencillo, no hay que pasarse de sencillo, ¿me explico? Es decir, hay que mantener un equilibrio que a veces no es fácil, ¿no? Porque hay pacientes que tienen un nivel intelectual muy bajo y hay que conseguir que lo entiendan, y hay otros que tienen un nivel intelectual alto o piensan que lo tienen. Entonces también hay que saber manejar esa situación. Es decir, que a veces la cosa no es fácil. Y en este caso hemos querido traer una situación de falta de acuerdo entre los familiares para ver cómo el médico tiene que lidiar con esa situación. ¿Y qué os ha parecido cómo lo ha hecho el residente? Bueno, pues yo creo que lo ha hecho bastante bien. Lo único, bueno, lo de resecar, que es que siempre, imagínate que aquí estabas un poco sugestionada porque te estábamos viendo todos, o sea, quiero decir que estabas intentando hacer las cosas bien, que siempre las intentamos hacer bien, ¿no? Pero en este caso más, y aún así lo has dicho. Sí, sí. Y ellos no te han entendido, pero bueno, por lo demás yo creo que has estado bastante bien. Y luego, bueno, que eso, que es que hay que adaptarse a cada paciente y que también la parte emocional muchas veces te la dan ellos, la parte emocional. O sea, cuando ellos quieren que tú abordes eso, te lo dicen, ¿sabes? O sea, te hacen algún tipo de comentario en plan, es que, mire, doctora, yo hace no sé cuántos años pues viví esta situación con un familiar mío que resulta que me operó la estudiante o la residente o lo que sea. O sea, quiero decir que cuando ellos quieren abordar esa parte, normalmente te lo suelen transmitir. O sea, el tema es que tú le sepas lo que ha dicho Elena, ¿no? Que le sepas escuchar un poco y veas las necesidades de él. O sea, que por supuesto que hay unas normas generales y hay que tener unas bases claras, ¿no? Sobre todo al principio, que es, o sea, que no te sabes desenvolver, y eso también te lo va dando mucho. Pero que también tienes que adaptarte un poquito al paciente, tener claro a quién tienes delante, yo creo. Vamos, que yo creo que lo ha hecho muy bien. Hola, bueno, yo quería comentar que, bueno, a lo mejor desde el lado de los familiares, incluso a lo mejor del paciente, a mí lo que he echado de menos, o lo que habría echado de menos, es un poco más de información sobre el proceso, sobre el problema que tiene el paciente. Quiero decir, les has dicho que ya tiene un agujerito en el intestino y que hay que operarle, pero a lo mejor hay que darles un poco más de información y que vean que realmente es una situación muy grave, pues que va a entrar en shock séptico, que tiene una infección muy grave, que puede entrar en fallo multiorgánico, etcétera, etcétera. Que ellos vean realmente la necesidad de operarle, porque si no va a entrar en una cascada de situaciones, porque quizá intentando suavizar la cosa se da menos información, pero quizá por eso, por suavizar el problema, pues ellos no ven la gravedad, ¿no? En plan, bueno, pues se ha roto un poquillo y hay que operar. Entonces, a lo mejor puede dar la impresión, bueno, pero si se ha roto un poquillo y se puede poner. Entonces, a lo mejor sí que, sin ser crueles y gélidos, pero sí que hay que informar, yo creo, un poco más minuciosamente de que si es una enfermedad grave y un proceso grave hay que poner en contexto, ¿no? a la familia, yo creo. Pero aún así lo habéis hecho muy bien. Bueno, pues respecto a eso, a ver, es un poco como la comunicación que tienes con la familia, ¿no? Como lo de adaptarte al nivel intelectual o al nivel cultural del familiar o del paciente. Yo creo que tú tienes que dar la mínima información imprescindible que le permita al familiar aceptar que necesita, en nuestro caso como cirujanos, la cirugía. Porque si tú empiezas a un familiar que está nervioso, a un paciente que está nervioso y que generalmente no entiende la mitad de lo que le estás diciendo, porque hace unas horas estaba en su casa estupendamente, que es como se desarrolla la urgencia, y de repente está aquí rodeado de médicos, de cables, de muchísima gente en la urgencia,
que usan un montón de términos que no conocen. Entonces, en el mismo afán de simplificar los conceptos médicos y de que ellos entiendan, tú empiezas por lo mínimo posible. Porque tampoco tiene sentido que empieces a hablar de peritonitis fecaloidea, aseo séptico, no lo van a entender y se van a asustar muchísimo, se van a poner muy nerviosos, y realmente si con menos es suficiente para que entiendan la gravedad, posteriormente, tranquilamente, cuando los vayas viendo, irás desarrollando lo que tenía, qué pasos hay que seguir, pero asustarlos tanto de entrada si no es necesario, yo creo que no es bueno. En determinadas situaciones en las que con poca información no lo entienden y tú ves que no lo entienden, puedes llegar a decirle si es necesario, mire, es que si no hacemos esto rápido se va a morir en horas, pero si es necesario, si no ese shock emocional para un familiar y para un paciente es demasiado y no le aporta tampoco, o sea, lo que hay en ese momento es que simplificar la situación y sobre todo tomar la decisión que creemos que es la correcta. Yo, bueno, bajo mi humilde opinión, que soy un estudiante de tercero y no he vivido estas experiencias ni estas situaciones de primera mano ni tampoco tanto como observador, tampoco quiero repetir mucho, pero sí que pienso que en circunstancias así, o sea, es clave, y yo sí que lo he visto, aunque bueno, estábamos supeditados a la actuación y no sé hasta qué punto ha salido natural, pero sí que he visto que una clave de estas circunstancias es medir la situación y valorar realmente con quién te estás enfrentando, entre comillas. Y yo, por ejemplo, sí que he visto que nuestra residente, que no sé cómo te llamas, Emi, por eso he dicho mi nombre, sí que ha medido un poco, en cierto sentido, y ha ido dosificando la información, que al final dosificar, pues yo creo que también es un punto importante, y ha ido dosificando, ajustándose un poco a la demanda al final de los familiares. En este caso, los familiares se les veía bastante consistentes, yo creo. No se iban a derrumbar y aún así Emi tampoco les ha alarmado, que yo creo que está bien hecho no alarmarles con jerga técnica de bueno, pues al final de la medicina, porque creo que, bueno, como muy bien ha dicho ella, con lo mínimo, que lo máximo que ha dicho de pronóstico ha sido, bueno, va a llegar a una situación terminal, sí, y o sea, yo creo que es muy suave y a lo mejor no representa lo que puede llegar a ser, pero con eso al final ha sido suficiente. Obviamente, si los familiares demandan algo más, yo creo que Emi es consciente de que tiene que dar algo más y de que en su objetivo y en su labor de médico va a responder a esa nueva situación en la que tiene que alarmar, entre comillas, más o preocuparse más porque el paciente acabe en el quirófano. Y no sé, yo creo que sí que ha ido midiendo la situación y que lo ha hecho muy bien. Yo sí que dejaría un poco ahí a nivel informativo todo. O sea, no creo que sea necesario llenarles los oídos de palabrejas, que al final es lo que ha dicho ella, les va a preocupar más. Y creo que no se me olvida nada. En que se trata de partir de un nivel mínimo imprescindible e ir respondiendo a la demanda del paciente o del familiar, ¿no? Hacer una especie de información básica que necesita tener para poder tomar su decisión, y luego, si necesitamos, o sea, si el paciente o los familiares del paciente demandan más información, pues írsela dando en la medida en que veamos que eso es necesario, ¿no? La doctora Hernández quería decir algo. Yo no creo que no es una cuestión de escalonar la información. O sea, lo que se repite, este caso se repite, lo único que varían son los interlocutores, eso estamos de acuerdo. Hay interlocutores que son de una manera y de otra. Emi ha estado fenomenal. Bueno, Emi es muy bondadosa y las personas se expresan como son. Entonces ella, bueno, pues no hay más que verla, y es muy cariñosa y hace las cosas muy bien. Hay cosas, si puedo resumir en 5 minutos, hay cosas que no me han gustado tanto porque has utilizado, primero les has tuteado. Tú has dicho que eran mayores que tú, tal. Lo del tuteo ya lo hablamos el otro día. Yo creo que es mucho mejor empezar sin tutear a la gente, porque la cercanía que pones ahí por medio a veces no es buena. Segundo, usas muchas expresiones de tu juventud, tripilla, agujerillo. Pues no, o es una tripa o es un agujero, pero las tripillas y agujerillos no son lo más bonito porque hay gente que no se lo interpreta como demasiado informal.
las coletillas, ¿vale? O sea, yo creo que te falta a veces ser asertiva. No hace falta dar mucha información, yo estoy de acuerdo con vosotros en que no hace falta hablar de resecciones ni de cosas muy técnicas, pero hay ciertas cosas que tienen que quedar muy claras. Y con este caso, sobre todo. Y basta con decir, si esto no se hace, no es decir, es que van a ir mal las cosas. No, es que se va a morir. O sea, la palabra muerte la entiende todo el mundo. Y 4 palabras que son generalizadas son mucho mejores que dejarlo ahí, porque además tú no sabes si el enfermo se puede morir. Un enfermo de esto se puede morir. Si tú no no ha quedado bien claro. Otra cosa es que luego te pregunten qué tasa de complicaciones y tal, pero lo que está claro es hacer un resumen. Si su padre no es operado, una perforación que no se opera, lo lógico es que se muera, pero se muera, no que más tarde se complique. O sea, ser más asertivo en las explicaciones. Y no es que luego en un segundo tiempo les adviertas de que no, directamente de entrada se le plantea la situación como lo has hecho, pero más asertivamente y más, o sea, en frases muy cortas y muy entendibles. Luego, si de ahí te sacan qué porcentaje hay en Estados Unidos sobre este tipo de resultados, pues ya se lo cuentas, pero si no. Pero lo has hecho fenomenal. La pregunta que, ya hemos hecho antes en el ensayo, sobre... me pareces muy joven para tomar esta decisión y pareces que la respuesta más bien estándar o más adecuada es decir que estás dentro de un equipo, radiólogos, y cuando te piden que venga tu jefe de guardia o el encargado del grupo, negarse en esa situación es lo más adecuado y mostrarte firme en esa situación, o si insisten en que nada te tienes que ir, ¿no? O sea, no, en absoluto es necesario negarse. Tú intentas, pues dentro de tu experiencia, a pesar de tu juventud, pues obviamente has hecho tu carrera, tu oposición, tu residencia, e intentas transmitirle que estás ahí pues porque tienes tu formación y porque sabes de lo que estás hablando. Pero, hombre, yo intento entender a la persona de cierta edad a la que le llega lo que para él es una chiquilla y le cuenta una historia muy seria, ¿no? Sobre cómo está su familiar, sobre riesgo de muerte, Entonces yo creo que es comprensible que si esa familia en algún momento pide hablar con alguien más y ese alguien más está disponible, nosotros nos sucede en algunas ocasiones en la urgencia, tú llamas a tu jefe y él baja y no hay ningún problema. Y respecto a las hierbas chinas, cierto que no has perdido la calma, pero en el momento de oírlo y directamente te entra la risa, a lo mejor esos pacientes que realmente no entienden realmente lo que significa ese tipo de medicinas, a lo mejor puede pensar que te estás cachondeando de él, que es a lo mejor lo primero que se te pasa por la cabeza, o tomártelo en serio y explicarle claramente que esa no es la vía. No sé cómo si no llevaría esa situación, ¿no? Cuando me plantean eso. A ver, la risa una risa un poco sarcástica, ¿no? Porque es una situación que realmente se ha producido. O sea, nosotros hemos tenido pacientes de la urgencia que vienen y te dicen que la colecistitis litiásica que tienen, esas piedras a ellos le han contado que se van a no sé dónde y se compran unas hierbas y eso se deshace en 3 días. Y tú dices, no, en 3 días vas a estar perforado y fatal. Entonces, pues supongo que al principio uno sí se pone muy serio e intenta explicarle y tal, pero quizá cuando te pasa varias veces, pues también dependerá un poco de la personalidad de cada uno, ¿no? Uno ya cuando lo escucha, pues ya dice, madre mía, otra vez me van a salir con las hierbas y las... Entonces, supongo que eso, pues cada uno dentro de su forma de ser, pues lo lleva como se le ocurre en ese momento, como le sale. A mí me ha dado la risa espontáneamente porque es que me pasó hace poco y digo, mira, otra vez. Pero pues si el paciente es lo mismo, si se mosquea un poquillo la familia o lo que sea, pues nada, intentas adaptarte y decirle, no, mire, es que, pues nos ha pasado otras veces, o intentas explicarle, no, tal, pues esto no se va a solucionar así, o cualquier cosa, ya te adaptarás a cómo sea el paciente para explicárselo. Hay que tener mucho cuidado con lo de las hierbas y todo eso, o sea, intentar como tú decirles un poco que tú no lo gestionas así y que tu forma de trabajar es otra y demás, o sea, que quiero decir que tú trabajas con la medicina basada en la evidencia, pero tampoco ponerte muy en contra de esos temas, porque yo recuerdo cuando era estudiante, que igual esto es un caso muy aislado, no lo sé, pero que me acuerdo de una endocrina de La Paz que la pusieron una demanda, porque le dijo a un paciente como en plan, eso no sé qué, no sé cuánto, así como muy firme, ¿no? Como nos podemos poner a hablar entre nosotros y luego resulta que tampoco había ningún estudio que dijese si eso mejor, peor, o sea, que esas cosas hay que gestionarlas. O sea, que tampoco hay que hacer medicina defensiva, pero que con esas cosas que hay que respetar un poco al paciente. También. Y en esos temas tener cuidado, un poco. Hombre, esto es un caso un poco exagerado igual, ¿no? Pero... A mí también me ha llamado la atención cuando ha dicho lo de tripillas. Y me llama la atención porque, en las pocas prácticas y rotaciones que he tenido, sí que es un recurso que he visto que es muy común y que se emplean palabrejas así
para, no sé si para llegar más al paciente, para ser más cercano, para que lo entiendan. Y yo también, o sea, yo siempre me planteo, así lo entienden mejor, así piensan que no soy tan pedante, no sé el horizonte, no sé si realmente hay que hablar bien con, no sé, con las palabras adecuadas o si es erróneo, no sé. Tengo esas dudas. Yo creo que lo hacen más para suavizar, o sea, para que suene más bonito. Y bueno, y que yo creo que no en muchos, yo creo en la mayoría de los casos los familiares no tienen ningún tipo de formación médica, entonces también yo creo que el lenguaje, vamos, en mi opinión debe ser un poco coloquial, pero sin recurrir a esas palabrejas, un poco, no sé, un poco como hablas con la gente, pero tampoco de una forma, de una forma demasiado laxa, no sé. Es verdad que es un equilibrio, que es como un horizonte, una línea muy fina, ¿no? Claro, exacto, sí. Pero bueno, eso, como la mayor parte de los casos no tienen ningún tipo de formación, luego, claro, sí, es que depende también del nivel cultural, claro, si es un nivel bajísimo, pues tendrás que bajar aún más el nivel de las explicaciones, ¿no? Pero sí, yo creo que es más como eso, como un nivel coloquial, un poco como si lo explicarías a un amigo que no es tu amigo, pero un poco ese lenguaje, ¿no? A ver, probablemente si lo analizo estoy de acuerdo con la doctora Hernández, ¿no? Son palabras que casi seguro que no se deben de utilizar y que son demasiado coloquiales, que te quitan seriedad, que... Lo que pasa es que, bueno, pues eso, en un intento entre medir a veces lo que te acercas al paciente y lo que no, mezclado con tu forma de ser o tu manera de hablar, pues a veces se te escapan y bueno, y no lo puedes evitar. Probablemente no sea lo más correcto utilizarlas, ¿eh? Y bueno, lo que pasa es que a veces pues estás en el diálogo, te están preguntando, le estás intentando explicar y te salen. Pero bueno, normalmente cuando les hablas de usted y ellos quieren que les tutees, te lo suelen decir. Eso es verdad. Que te dicen, doctora, si es usted casi de mi edad, no sé qué, tal. Y ya ahí les tuteas. Pero bueno, ese es un tema más... Yo creo que hay que ajustarse a cada paciente. Pero bueno, siempre no tienes que olvidar también que eres la figura del médico. Y yo también quería decirles a los estudiantes que, bueno, yo no sé vosotros qué imagen tenéis de los pacientes y todo eso, pero yo cuando era estudiante tenía una imagen de los pacientes como súper horrible. O sea, en plan, te lo juro, o sea, es como con las enfermeras, los veía como el enemigo. Eso ya... que sí. En plan... es que siempre estabas en quirófano y te decían, ¡fuera, niño! No sé qué. Y luego cuando... De verdad que... No, pero que es verdad. y luego yo, o sea... de lo poco que llevo de carrera profesional, las mayores alegrías me las han dado los pacientes, de verdad. Y o sea, es muchas veces lo que cuando tienes un mal momento o lo que sea te hace seguir. Si lo sabes gestionar bien, o sea, y normalmente las cosas no son tan complicadas. O sea, quiero decir, la mayoría de la gente no es complicada y no hay que tomarse las cosas como nada personal, porque ellos vienen ya como con una idea de casa de lo que es el médico, de lo que es la medicina, y todo lo que hacen contigo, o sea, no lo hacen con Marta Peña, quiero decir, lo hacen con el médico, y si más o menos lo manejas así, no te dejas llevar por las agresiones, tratas a la gente con cariño, intentas comprenderla, la gente te va a querer mucho y te va a gustar mucho tu trabajo, porque al final el paciente es el que te va a hacer amar tu trabajo muchas veces, si te dedicas a la clínica, claro que la medicina es muy amplia. Que yo por lo menos no tengo esa visión de los pacientes. O sea, yo veo un paciente como una persona normal, lo único que, claro, ellos tienen miedo porque está jugando con lo más grande que tienen, que es la salud. Entonces, claro, tienes que ir y mirar más allá. O sea, están preocupados, tienen miedo. Es lo mismo que si un paciente te viene con el tocho de Google y te dice, mira, esto es lo que tienes que hacer. Es como tú tienes que ver que eso surge del miedo. Tienes que comprenderlo, ¿sabes? Yo es que no tengo... O sea, para mí un paciente es una persona como otra cualquiera, pero con más miedo y con el que tú tienes que tener cierto cuidado por eso. Manténlo.
Vale, pues o sea, mi idea realmente, y yo a lo mejor pues soy un poco tonto para estas cosas, pero yo si me he metido en medicina es por los pacientes, no por otra cosa, no porque quiera estudiar 6 años, hacer un MIR horrendo y ponerme a trabajar, hacer guardias cada mes no sé cuántas veces para cobrar una miseria. No sé, mi idea del paciente es alguien que viene a ponerse en tus manos, que evidentemente si has sido paciente alguna vez, que lo has sido y que yo lo soy, pues te entra el miedo, la incertidumbre de algo que tú no conoces y te pones en manos de una persona ajena con la que has cruzado 3 palabras y la que no conoces apenas de nada y que va a tratar algo tan relevante como es tu vida en algunos momentos o un aspecto que te puede limitar mucho a la hora de irte a caminar o salir a pasear o hacer cualquier cosa de tu vida. No sé, yo al paciente, y es una cosa que me enerva en las guardias cuando yo hago guardia como estudiante, es que muchas veces no se le da un trato grato al paciente. O sea, por ejemplo, un paciente conflictivo generalmente se tiende mucho a ser defensivo con él. Al revés, o sea, realmente yo estoy de acuerdo con lo que decía mi compañera, que no sé el nombre, Sofía, que esa reacción es una reacción al miedo y seguramente a unos contactos previos con otros médicos que les han tratado mal o han tenido una mala experiencia. No sé, yo a esos pacientes soy con los que yo sería aún más cariñoso, con todo el respeto de las limitaciones, que no lo vea como una ofensa ni nada, pero es a los que más hay que comprender, o por lo menos los que yo veo que más hay que comprender. Y la idea, yo creo, nuestra de como estudiantes está muy bien, porque al fin y al cabo somos como un mueble, ¿no?, que no hace nada, pero ve todo. Y estamos en una tercera persona, somos el cámara que se encarga de grabar y de ver, y quizás nuestra idea es incluso más objetiva de la que podría tener la parte contratante de la otra parte. O sea, al fin y al cabo, lo que puede decir el médico o el paciente está de una parte o de otra. Pero el médico, el alumno, que al fin y al cabo somos un mueble, pues es muy útil para evaluar esas situaciones. Y yo personalmente pienso eso. No, a ver, o sea que todo lo que estás diciendo está muy bien y es verdad que cuando eres estudiante ves las cosas a veces más objetivas, pero que el componente subjetivo está y lo vas a tener. O sea, quiero decirte, lo importante no es quitarte el componente subjetivo, es aprender a manejarlo. O sea, quiero decir, es cuando te den ganas de cargarte al paciente, controlarte e intentar comprenderlo. O sea, quiero decir que las emociones van a surgir. O sea, eso hay que tenerlo claro. Y que es muy diferente tu papel cuando estás allí de estudiante que cuando eres tú el que manejas, vienes tú con toda tu buena intención y te empiezan a tocar las narices con que si eres joven, con que si no sé qué. O sea, las emociones te van a surgir. Eso te lo garantizo. Por mucho que te guste tu profesión y tu trabajo, eso no lo puedes evitar, vamos, yo creo. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo con ello. O sea, lo que has dicho, yo creo que es la base de la medicina y del por qué una persona decide tratar a otras personas y que están enfermas. Y creo que sobre esa base, si consigues mantenerte, serás un médico estupendo. Pero está el componente subjetivo y es que tú nunca llegas a ver a un paciente en una situación ideal y menos en la situación en la que nos encontramos. Tú siempre llegas habiendo visto 20 pacientes, teniendo que ver otros 20, cuando tu turno se había acabado hace no sé cuántas horas, no has dormido, no has comido. Entonces todo eso es inevitable y al final somos personas y hay personas que te caen bien y personas que te caen mal. Y tienes que intentar encontrar ese equilibrio. Pero obviamente el día que tú llegas idealmente a una guardia en la que nada más que te han llamado por ese paciente y tú has dormido 12 horas y ayer cenaste en un restaurante maravilloso, pues vamos, el paciente ya puede ser de la casa del terror, que lo vas a tratar de una manera encantadora. Y hay días que gente encantadora vendrá y es que no tendrás tiempo físico ni fuerzas físicas para atenderlos de otra manera. Entonces, bueno, hay que intentar siempre tener en mente lo que tú has comentado, pero eso no se puede evitar, pensar que somos personas y personas en muchas ocasiones muy cansadas, además. Sí. Es que es muy fácil ver paja en ojos ajenos. Es que es eso, es que yo creo que es muy fácil ver paja en ojos ajenos. Me refiero a que, y lo hacemos con todos los aspectos de nuestra vida, está genial ver el fallo en el otro, pero luego nosotros cometemos un montón de fallos y no nos damos cuenta. Y es eso mismo, o sea, nadie es perfecto como para medir en cada momento sus emociones,
pero uno puede aprender a ello. Y yo creo que ahí radica todo. Bueno, yo me llamo Mara y soy estudiante de cuarto y bueno, que realmente dentro de lo que el caso que hemos visto, tanto hablar del paciente, realmente el paciente que no está en escena, ¿hasta qué punto su opinión debería constar? Porque claro, ahora mismo decía que delegan sus hijos, pero ahora se le plantea el hecho de operarse y hasta qué punto realmente a lo mejor él más tarde a lo mejor dice, pues no quiero operarme. No sé, hasta qué punto hay que insistir en el paciente, en hablar con él, porque yo he visto casos como estudiante de que el cirujano va a urgencias en el box, que llevan muchas horas ahí y la paciente pues a lo mejor es muy consciente de que no quiere operarse, pero por ejemplo en este caso en el que tuve hace tiempo, al final se operó, pero después de mucho insistir en la paciente y los hijos estaban pues uno enfrentado con el otro, en plan pues uno operarse y otro no. Entonces aquí que realmente uno está enfrentado con el otro, no sé hasta qué punto, pues no sé, digo que hay que operar, no hay que operar, porque claro, los hijos están enfrentados. En esta situación un poco idílica al final sí que se han puesto de acuerdo, pero en otras ocasiones no. Entonces habría que volver otra vez al paciente a decirle, pues bueno, pues mire usted, tal. Digo, en mi opinión, es mi pregunta que doy un poco a ver quién podría responder. ¿Qué habríamos tenido que hacer si no hubiera habido acuerdo? ¿Qué habríamos tenido que hacer si no hubiera habido acuerdo entre los hijos? Pues aquí ya entramos un poquillo en la medicina legal, ¿no? Y es que inicialmente, si el paciente está plenamente consciente, no tiene ningún tipo de deterioro y es capaz de tomar una decisión, la decisión la debe de tomar él. O sea, esto era una actuación, yo en la vida real probablemente hubiera intentado hablar más con el paciente y si el paciente de verdad quiere que los hijos decidan, que sea él con su hijo al lado y que los hijos digan tal y él diga, vale, lo que ha dicho él, porque él está plenamente consciente y debe tomar su decisión. Que no está consciente y los hijos se enfrentan, pues bueno, entraremos un poco en la médica legal y en los consentimientos que creo que va a ser motivo de debate en el siguiente caso, pero bueno, siempre hay que intentar llevar un acuerdo y si están al 50% los familiares y tú como médico tienes claro lo que le conviene al paciente, pues intentar inclinarte un poco, obviamente, inclinar la balanza hacia tu lado. Pero siempre intentando llegar a un consenso, porque aunque tú creas que lo mejor que puedes hacer para el paciente en este momento, en nuestro caso es una cirugía, esa cirugía puede ir bien o mal. Y puede, por desgracia, en algunas ocasiones tener el mismo final que hubiera tenido no operarle. Y eso tiene que saberlo la familia, y cuanto más apoyo cuentes por parte de ellos y del paciente, y cuanto más claro lo tengan, pues mejor. Entonces siempre intentar llegar al máximo acuerdo posible, siempre... Y bueno, y luego ya en determinados casos, pues cuando el paciente no pueda decidir y la familia tenga un dilema, obviamente hay que llegar a un acuerdo, pero siempre intentando pues que parta hacia la base en la que tú crees que es la medicina y lo que crees que es lo mejor para él. Porque obviamente las decisiones que toma la familia las toma un poco de manera visceral, no las toma basadas en la ciencia, que para eso estamos un poco nosotros, para intentar orientarle. Salvo en caso de personas menores de edad o incapacitados o tal, pero es que ahí te puedes buscar un problema legal. O sea, el único que está capacitado para decidir sobre su salud, tiene que decidir es el paciente. Eso hay que dejarlo bien claro. Otra cosa es que luego la familia opine, pero la familia no toma la decisión y tú tienes que tenerlo claro y el paciente lo mismo. Pero eso hay que tenerlo clarísimo. Buenas. ¿Qué tal, Alberto? ¿Qué tal? Encantado. ¿Qué tal? Pasa. Doctor Otero, el equipo de cirugía. ¿Vale? Sí. Bueno, tenemos los resultados de las pruebas, ¿vale? Que hemos estado haciéndote durante todo este tiempo y bueno, lo que hemos visto en la colonoscopia es que pues tienes una masa a nivel del colon, ¿vale? Es lo que llamamos una tumoración, que el nombre pues impresiona un poquillo, pero bueno, lo que quiere decir es una masa que está ahí y que por el resto del conjunto de pruebas que hemos realizado, pues creemos que es resecable, ¿vale? Que podemos partir a quirófano y podemos solucionarlo y quitarlo. O sea, una masa... Que no, perdone que yo que no entiendo mucho no pasa nada, no pasa nada, para eso estamos. ¿Una masa a qué se refiere? Una masa es una tumoración. No lo sabremos hasta que no lo hayamos quitado, pero tiene una alta probabilidad de que eso sea malo. ¿Vale? Por los resultados en las pruebas y demás, todas las pruebas que hemos realizado, pues bueno, parece que se debe quitar, ¿vale? Tenemos las opciones de quitarlo con la cirugía y con ello podemos conseguir la curación. Mire, doctor, yo es que, no sé, mi padre también estuvo liado con el tema y
y al final, pues... Mira que llevamos unos días bastante asustados, ¿no? Por eso de ir a quirófano y tal. Es que estamos un poco en contra de la cirugía. ¿No habría otras opciones, ya que hemos venido aquí un poco a preguntar? Claro, ahora mismo con los resultados de las pruebas que tenemos, en algunas ocasiones cuando son de pequeño tamaño, se pueden a lo mejor intentar resecar por endoscopia y demás, pero tal y como está ahora mismo, eso que llamamos la tumoración, la única opción ahora mismo que hay es la cirugía, ¿vale? Y con ello pues conseguiríamos la curación. En tu caso, que es en tu caso individualizado, con los resultados de las distintas pruebas que tenemos, pues podemos llegar a tratarlo y ponerle solución. Es que, mira, yo se lo comenté al doctor García y yo no... Es que no paso por ahí. La verdad ¿Pero es que la cirugía me da mucho ¿qué le miedo. ¿Qué le agobia? Que me abran la tripa y es que no estoy a gusto. Yo, no sé, con mi padre, por ejemplo, a él le dieron quimioterapia y le fue muy bien, él estaba muy bien con... Sí, pero ahora mismo, en su caso, porque hay que individualizar cada caso, y en su caso ahora mismo la mejor opción y con la que podemos conseguir los mejores resultados es con la cirugía. ¿Y está usted seguro de eso? O sea, Obviamente en medicina 100% no tenemos nada seguro, pero creemos que es la mejor opción ahora mismo. Mira, es que es muy joven, no sé, tiene 40 años realmente. Mi marido compréndelo, está muy asustado y además hemos estado mirando también por internet muchas veces, mira, quiero quimioterapia, radioterapia, eso no hay ninguna opción. Claro, pero hay que tener siempre mucho cuidado con las cosas que se buscan por internet y por eso siempre nos parece correcto que busquen internet, pero siempre todas las dudas que tengan, que nos las consulten al especialista, que es al fin y al cabo el que le va a dar la opinión, el que les puede ofrecer todas las opciones, siempre teniendo en cuenta cada caso particular. Bueno, y si no me opero, que, o sea, eso... Si no se quiere operar, la evolución normal de esta enfermedad es que vaya a más, que vaya creciendo eso y que vaya continuando. Entonces nosotros podemos ofrecerle la opción de la cirugía. Entonces, si usted estuviera de acuerdo, le explicaría la cirugía y en qué consistiría y demás. Además le dormirán entero, ¿no? Por supuesto. Estaría con una anestesia que sería general. Usted no se enteraría de nada en ningún momento. Madre mía, si es que... aquí, ¿no? Mira que a mi hermana le operaron y es que la anestesia le sentó fatal. No sé qué le pasó, si alguna alergia o algo, pero vamos, estuvo vomitando durante días. No pudo comer. No sé, la mayoría de las cosas, y más en un quirófano y en cirugía, todo tiene también sus efectos, ¿vale? Lo único que hay que barajar los efectos y el beneficio que damos en cada paciente. Entonces, en su caso ahora mismo, teniendo en cuenta los efectos, las posibles complicaciones que puede tener tanto la cirugía como la anestesia, creemos que es oportuno operarse. Por supuesto, usted siempre tiene la última palabra, pero nosotros le ofrecemos las distintas soluciones, las distintas opciones que tenemos en su caso. Y creemos que ahora mismo la mejor opción sería la cirugía. ¿Qué es lo que hacéis ahí? ¿Es la cirugía? O sea, la cirugía consistiría, se podría hacer el abordaje por varias maneras, es decir, la manera de llegar al intestino puede ser por varias formas, pero consistiría en quitar la parte de intestino que está afectada con la zona de la grasa alrededor y, por supuesto, luego eso volver a unirlo. Una serie de complicaciones y demás, pero bueno, que eso se lo explico si está de acuerdo con la cirugía. ¿Y no tendría que hacer sus cosas en una bolsa? Eso también he visto casos, no sé. Es una de las posibles complicaciones que pueden quedar, ¿vale? Se intenta siempre que no en el primer momento, pero luego existe una serie de complicaciones que puede ocurrir como consecuencia de la cirugía y que uno de los desenlaces sea que tenga que llevar una de las bolsas, esa que usted dice. Y que en la mayoría de los casos sería temporal. Pero bueno, eso si estuvieran de acuerdo, le explicamos las complicaciones y demás, y eso pues es uno de los efectos que puede haber, pero que no siempre ocurre y que suele ser en pocos casos. ¿Y eso lo haría usted? O sea, la operación y todo lo haría usted. Somos un equipo de cirugía, eso es, que estamos especializados en este campo y sería uno de nuestro equipo. Entonces, el cirujano de nuestro equipo. ¿Y el doctor García, que me suele ver aquí? El doctor García casualmente hoy pues no está mala consulta y la paso yo, pero somos todos del mismo equipo de cirugía. Es que no sé, le veo a usted un poco joven, la verdad, para una cirugía y con el calado que tiene, porque no sé. Hombre, es que si tienes complicaciones... Este tipo de cirugías, por supuesto, nunca las lleva a cabo solamente un cirujano, es un equipo de cirugía. Tiene que tener en cuenta que en el quirófano va a haber mucho personal, va a haber staff de cirugía, va a haber residentes de cirugía, va a haber equipo de anestesia, va a haber equipo de enfermería. Es un equipo amplio, no solamente voy a estar yo, ni mucho menos. Es un equipo muy amplio. O sea, a mí no me termina de convencer, vamos, y la radioterapia o algo no se podría... Todas esas opciones que ustedes han leído por internet y que en algunos casos son opciones, como es, en su caso ahora mismo con ellos no conseguiríamos curarlo. Es decir, ahora mismo con lo que mayor curación nos tendríamos sería con la cirugía, sería con lo que conseguiríamos una mayor supervivencia y conseguiríamos librarle de la enfermedad. Pero se podría dar radioterapia, ¿no? Por probar, sí, y si no funciona, si acaso ya... ¿no? Sí, pero ahora mismo en su caso no sería lo indicado.
No probamos con los pacientes, es decir, hay una serie de indicaciones para cada tratamiento. Entonces, en su caso, porque esto hay que individualizar los tratamientos. No podemos dar tratamientos a los pacientes independientemente. Nosotros le contamos las opciones. Y en su caso es una tumoración que se puede quitar y creemos que con la cirugía se puede solucionar. Entonces es un cáncer, ¿no? No lo sabremos hasta que lo quitemos, pero hay una alta probabilidad de que lo sea. Mire, ¿tenemos que decir ahora si operamos? No, es una operación muy importante. Por eso, nada, en ningún caso. Yo les explicaría el consentimiento informado, se lo pueden llevar a casa, lo pueden leer detenidamente y lo pueden pensar y nos veríamos en la consulta. Ustedes se vuelven a citar con nosotros en el caso que estén interesados. Vale. Y volveríamos a hablar sobre la cirugía y demás, las complicaciones y todo ello. Mira, porque si es lo mejor, a lo mejor sí que deberíamos ceder. Que yo que no me veo encima de la mesa de quirófano, vamos, que no. O sea, ya viste cómo terminó papá. O sea, es que yo verme ahí es ver a papá ahí, ¿no? No, si tienes razón, sí. No son decisiones que haya que tomar ahora, ¿vale? Pero lo que sí que tienen que saber es que es una enfermedad que tiene tratamiento, pero que si no se trata esta enfermedad también va a seguir su curso normal, que es evolucionar, ¿vale? Va a ir a más y va a ir a más. Pero igualmente no es de eso, o sea, no podríamos consultar a otra persona. Sí, por supuesto, siempre pueden consultar a otra persona. Obviamente seguros no estamos de todo 100%, eso no lo podemos saber, ¿vale? Y por eso le digo que tampoco sabemos las características de la tumoración hasta que no la quitemos y eso se manda a analizar. Pero nosotros con los resultados de las pruebas hay una alta probabilidad de que eso sea malo. Y nosotros, por el resultado de las pruebas, sí que creemos que lo podemos quitar y solucionar el problema. Te dije yo que por venir a la pública al final pasaba esto. Es que... Y no, a lo mejor podríamos hablar con el doctor García, ¿sabes? Que a lo mejor sí que... Yo quiero esperarme por lo menos a escuchar lo que dice el doctor García, porque sí, es que yo creo que lo mejor. Yo es con el que más confianza tengo. No habría ningún problema. O sea, que no lleva seguimiento y eso. Entonces... No hay ningún problema. Igualmente, y me imagino que el compañero les comentará más o menos las mismas opciones, que sería la cirugía, pero si ustedes se sienten más a gusto y más confortable con el doctor García, por mí no habría ningún problema. Bueno, yo que no, ahora mismo no quiero hacer nada. Si no te importa, no sé para cuándo quieres que pida la cita o... No, en el momento que ustedes estén de acuerdo y que quieran la consulta con el doctor García, por mí no hay ningún problema, pero sí que sería conveniente que no lo dejen pasar, ¿vale? Porque en el caso de que no estén de acuerdo con la cirugía, se pueden plantear otros tratamientos, pero que en muchos casos de ellos no serían con la curación, sino sería simplemente pues, para paliar los síntomas, para evitar posibles complicaciones de esa tumoración. Pero ahora mismo que sepan que la opción que hay para la curación sería la cirugía. Bueno, vale. Pues si podemos esperar, es lo mejor. Sí, yo tampoco tiene síntomas de esos que dicen ni nada, ¿sabes? Que No, obviamente por los resultados de las pruebas, pues no, es decir, empezó con unas molestias y demás de la tripa y con el sangrado y eso, pero que no tiene por qué ir a más, pero eso no quiere decir que no vaya a evolucionar, es decir, la evolución normal es que siga avanzando. Yo no sé, ayer estuve corriendo, yo me encontré bastante bien, la verdad, ahí en el retiro. Sí, esto no son cambios de un día para otro, suelen ser lentos, pero que va evolucionando. Sino que el paciente, en la mayoría de las ocasiones, cuando se dan cuenta de ellos, es cuando ya ha evolucionado y la enfermedad, pues en algunas ocasiones, ya no se puede tratar tan fácilmente como sería su caso ahora mismo. Bueno, vale, pues ya hablaremos con el doctor García. Vale, ningún problema. Muchas gracias. Vale, nada, ningún problema. Muy bien. Nada. No sabes. Y vamos a preguntárselo a Jaime, porque es el que ha llevado la batuta de la conversación, que es que ha empezado tuteando al paciente, que estábamos hablando antes de que llegaras de la necesidad de hablar de usted a los pacientes. Y entonces eso nos ha llamado la atención a todos, ¿no? Pero cuando el paciente se ha puesto un poco rebelde, has cambiado y has empezado a hablarle de usted. Entonces eso es bastante interesante porque implica un cambio en cómo estás manejando la relación médico-paciente, ¿vale? Cuando empezamos a hablarle de usted, nos estamos defendiendo, o sea, estamos parapetándonos detrás del usted. Entonces ahí eso se ha producido porque el paciente no ha reaccionado como esperábamos que reaccionara, por lo tanto nos autodefendemos de esa manera. Esa es la interpretación que he hecho yo desde fuera, pero no sé qué interpretación habéis hecho vosotros o por qué piensas tú que has hecho esa
ese cambio. Habitualmente intento siempre hablar de usted y a lo mejor se me escapa o hablamos de tú alguna vez con algún paciente relativamente más joven o que nos lo ha pedido, pero sobre todo cuando no tenemos trato con el paciente, yo por lo menos cuando no tengo trato por el paciente, la mayoría de las ocasiones de los pacientes que vemos en el hospital son mayores, siempre hablo de usted. Pero sí que es verdad que a lo mejor no me he dado cuenta y que muchas veces que le puedes tratar de una manera un poco más cordial o menos cordial, pero en el momento que el paciente que se te enfrenta un poquillo, que no habla igual o que no piensa de la misma manera que tú, ¿no? Pues que intentas un poco separarte del paciente, ¿no? Mantener distancias y dejar claro un poco, pues bueno, yo soy el médico, tengo la opinión, ¿no? Y demás, pero tú eres el paciente y tú eres el paciente y yo soy el médico que soy el especialista, ¿no? Entonces no me di cuenta, sí que es verdad que no me he dado cuenta, pero a lo mejor... Pero yo intento siempre hablar de esto un poquillo por mantener la distancia. Así que verá que a lo mejor luego cuando hay confianza con pacientes y demás, que has hecho un seguimiento largo, que les llevas de tiempo y que sabes cómo van a reaccionar, sobre todo, pues sí que te puedes a lo mejor permitir un tuteo. Pero vamos, yo intento siempre, sobre todo porque creo que hay que mantener las distancias y evitar... pues sobre todo conflictos o que el paciente te interprete porque te conozca de alguna manera, ¿no? Y te interprete diferente, ¿no? Pero yo intentaría siempre hablar de usted. Yo creo que es mejor de usted, sobre todo si se ponen así, pero me ha encantado. Otra cosa que Jaime lo ha hecho muy bien, fenomenal también, pero ha entrado fatal. O sea, a mí me dice un médico que tengo una masa pastelera o qué, y que os hago corriendo a la consulta. O sea, la palabra masa es que es horrible. O sea, no le puedes lanzar una masa a nadie encima de su diagnóstico. Pero es que ¿por qué le tenemos miedo a las palabras? O sea, por no decir una cosa, le damos una vuelta al retortero. Es como los pacientes, para decir que han ido al baño inventan unas expresiones que no te enteras. Las cosas, si no es malo decir muerte, ni cáncer, ni tumor, es mejor que lo de la masa es que es mucho peor que te digan que tienes una masa que tienes un tumor, porque claro, masa te imaginas cualquier cosa verde saliéndote por las orejas. Entonces, tener cuidado con las palabras que muchas veces confunden. Siguiendo con esa idea, me parece que sí, que hay que poner más nombre a la enfermedad del paciente, porque él se ha ido con una idea poco clara de lo que tiene y piensa que puede esperar, y realmente no puede esperar, porque es algo que necesita un tratamiento ya, y no puede ser cualquier tratamiento, es el que le damos. Entonces yo pienso que hay que decirle que tiene un tumor, que seguramente... que ahora mismo no sabemos porque la biopsia no está o no me acuerdo, porque es verdad que hasta que no se quita no se sabe del todo, pero hay que decirle que seguramente es maligno y que hay que quitarlo. Y hay que decírselo porque así él puede empezar a asumir su noticia y poder afrontarla, porque, bueno, igual sí que le ha quedado claro porque obviamente está muy asustado, pero tenemos que ayudarle a decir que es malo, pero que hay tratamientos. O sea, tenemos que quitarle un poco el miedo para que se anime, o sea, no dejar que él se meta en su película, porque eso es porque no sabe lo que tiene realmente, ni sabe las posibilidades, porque es el desconocimiento de la medicina, obviamente. Entonces, decirle, mira, tienes esto, es malo, pero hay un plan. ¡Pum! Y si te dice que su padre pasó no sé qué, tu padre era otra persona, estaría peor, la medicina ha avanzado, o no sabemos lo que tenía tu padre, pero ahora mismo tú tienes esto y tienes la suerte que justamente tienes 40 años y tienes solución. Y así, no sé, para dejárselo más claro. Que ha estado muy bien, lo que pasa que bueno, que es corto, que estas cosas son muy largas. Primero se les dice, es que aquí ha sido todo de golpe. Normalmente primero les dices que ha salido, que la colono se ha visto cualquier cosa. Luego hay otra consulta, o sea, no están directamente. Pero un poco yo creo que hay que insistir más en dejarle claro que tiene algo que es maligno y que vamos a solucionarlo como equipo, juntos. Entonces él se queda más reconfortado, yo pienso. Bueno, yo quería decir dos cosas. La primera, en cuanto a la entrevista, me ha parecido que ha sido un poco fría porque, bueno, no sé si estaba ensayado o no que el médico no fuera su médico habitual. No sé si ha sido Sí, estaba ensayado, bueno. Pero aún así, me ha parecido una entrevista un poco fría, ¿no? Porque han entrado y directamente has dicho, bueno, pues en el resultado se ha visto una masa, ¿no? No sé. Yo me imagino que si este paciente va a consultas es porque en algún momento tuvo síntomas y fue al hospital, entonces, ¿cómo se encuentra? ¿Qué tal está? ¿Ha vuelto a tener? Una pequeña introducción, una pequeña... Bueno, eso en cuanto al inicio, digamos, para suavizar un poquito, romper el hielo con el paciente, porque además le vas a dar un bombazo de noticia, ¿no? Entonces, pues, cómo se encuentra, para que... Porque ha sido como, bueno, ha sido casi como soltar el nodo de repente y luego que sí que es verdad, un poco de acuerdo con ella, que, bueno, pues este es el plan, esto es lo que tiene, pero pues lo bueno es que tiene 40 años, que lo hemos pillado pronto o no, tampoco sé...
que si es verdad que tiene buen pronóstico, pues no dar falsas esperanzas, pero dar esperanzas si las hay. Si tiene buen pronóstico, lo hemos pillado tal, no se ha extendido a otras partes del cuerpo, etcétera, etcétera. Aún así, y entro en la segunda parte, que pues agradecer y felicitar a los 4 actores del grupo de Teatro Catarsis de la Facultad de Medicina, Andrés y Mara de la segunda escena y Jesús Chamorro y Jesús Gallar de la primera, pues no sé, porque lo han hecho muy bien. Yo iba a comentar eso, porque ha habido un momento en la escena en la que parecía que el paciente se iba a echar a llorar. O sea, se estaba acordando de su padre, de lo que fuera que ocurrió con su padre, y no hemos llegado a saberlo porque no se lo has preguntado. Y yo he sentido la necesidad, como médico ahí, de saber qué le había pasado a su padre. Entonces yo, o sea, en ese momento yo creo que hubiera sido un acto de empatía, parar la noticia del cáncer y decirle qué le pasó a su padre. Y permitir que el paciente, si quiere, te organice un diluvio en la consulta. Porque en ese momento suelta toda la tensión que tiene acumulada, que realmente el miedo que tiene es a repetir la historia de su padre. Entonces, lo ha soltado así, pero como no le hemos dado pie a que lo contara, pues se lo ha quedado. Y no nos hemos enterado de eso. Y por otro lado, quería comentarte, has utilizado, sobre todo en la segunda parte de la entrevista, que estabas como más a la defensiva, ese plural majestático que queda como muy... Pensamos que hay que hacer, le vamos a operar, tenemos que pone una distancia todavía mayor con el paciente. O sea, pienso que ha faltado, bajo mi punto de vista, y reconozco todas las limitaciones del hecho de que estamos aquí grabando y tal y cual, pero ha faltado un poquito de acercamiento, bajo mi punto de vista. Lo primero que me habéis preguntado era... perdón, que se me olvidó. No, pero eso fue luego Elena, pero me había comprado... por el inicio, sí. Lo que habíamos acordado al principio de la entrevista es que era una consulta de resultados. Por supuesto, en ningún caso una consulta en el hospital, la primera empieza así, con ya todos los resultados de golpe, ¿no? Pero habíamos acordado un poquillo que fuera, bueno, por limitarlo, ¿no? Que venía a recibir unos resultados y que yo era el cirujano del equipo habitual, ¿no? Eso era un poquillo que sí, que a lo mejor, por supuesto, no lo sueltas así todo de golpe, ¿no? Pero se supone que esto ha habido varias consultas por medio, empieza con una clínica, unas dolencias, le pides una serie de pruebas, van resultados, ¿no? Y habíamos acordado un poquito llegar a la consulta final con los resultados, ¿no? Donde le proponemos ya la cirugía, ¿no? Luego, un poco con lo de Elena, yo en cambio lo pensé, pero opiné totalmente contrario. Porque yo creo que tampoco se debe empatizar tanto con el paciente y mucho menos recordarle eventos anteriores, porque yo no creo que tampoco sea bueno recordarle que esto es como lo de su padre, más aún cuando lo de su padre acabó mal, ¿no? Entonces yo creo que es más, no le he preguntado, de hecho, y lo he hecho aposta, no le he preguntado por el padre porque no quiero que lo asemeje a la misma situación del padre, no quiero que piense que va a acabar igual que el padre, no quiero que piense que tiene la misma enfermedad del padre, que a lo mejor podía tener 80, 60, 70 años y que a lo mejor era otro estadio y más avanzado, ¿no? Entonces yo lo pensé un poco más hacia ese otro lado, ¿no? Le hice más hincapié en el que esto es tu caso, ¿no? Y tu caso podemos tratarlo, pero es tu caso, ¿no? Igual que con lo de la vecina que le sentó mal la anestesia o la amiga de no sé qué, igual que yo he leído por internet no sé qué. Todos esos casos son útiles, hábiles, tal, no sé qué, pero cuando tienes dudas vienes al médico, vienes al cirujano, que es el especialista, y junto con todo eso es el que decide cuál es la mejor opción para tu caso, ¿no? Por eso cuando muchas veces, y más aún en una consulta que le está dando este tipo de noticias, yo creo que a mí no me gusta tanto empatizar con el paciente, ¿no? Sobre todo para no tanto dar esperanzas, sino dar falsas esperanzas, porque hay muchas ocasiones en las que llegas a quirófano y para nada es lo mismo que lo que esperas con las pruebas complementarias, todo lo preparado de antes. Entonces yo creo que lo deben de saber, pero que en ningún caso debe el paciente aceptar porque ha empatizado contigo, sino que debe saber las opciones que hay, ¿no? Un poco todas las opciones de tratamiento, y que sea luego él el que decida, ¿no? Y ni mucho menos meterle prisa, por supuesto. Si quiere una segunda opinión, si quiere pensárselo, se lo piensan, eso no hay que, pero bueno, que sepan que es lo que tienen, ¿no? Que en general, o sea, que todos lo habéis hecho muy bien, lo que pasa que claro, aquí como estamos un poco debatiendo lo que está mal hecho, pero vamos, que eso no significa que la mayor parte de las cosas estén bien hechas. Que a ver, que respecto a lo de las emociones, o sea, yo he ido así apuntando un poco las cosas que he visto a mí que me parecían, que podría haber apuntado también las buenas y también podríamos comentarlas, pero bueno, pues he apuntado las malas. Y tenía apuntado también lo que ha dicho Elena. Vamos a ver, o sea,
es lo que estaba yo diciendo antes, que al final tienes que ir al paciente y a escuchar lo que el paciente te pide. Y el paciente te estaba pidiendo emociones. O sea, y tú lo estabas abordando todo, o sea, muy profesionalmente, pero muy científicamente. Y dices, es que no quiero recordarle a su padre, pero es que a su padre te lo ha recordado él. O sea, quiero decir, es él el que se estaba acordando de su padre. Y te estaba diciendo, ay, doctor, esto, mire, es que mi padre, no sé qué tal. Tenías que haber explorado eso, incluso el explorar eso, a ti te podría haber enseñado mucho sobre lo que el paciente quiere, que le da miedo de la intervención, porque, o sea, que eso a ti, él te lo ha puesto a huevo, vaya. Y yo creo que no lo has pillado ahí, porque al final lo que has hecho es pensar más en ti que en el paciente, ¿sabes? O sea, como que tú has pensado, ay, no quiero recordárselo tal, pero si él te lo ha recordado, o sea, si el paciente te lo está... Y en general era una gente como que estaba abordando todo muy poco como científico, vaya, que estaban... O sea, realmente lo estaban... los actores lo han hecho muy bien porque lo han abordado como, o sea, como lo abordarían yo creo que la mayoría de los pacientes de 40 años, o sea, con la parte totalmente emocional. Es que cómo no la va a tener, ¿no? O sea, un paciente de 40 años que tiene una tumoración que parece maligna, que tendrá hijos, que no sé qué. Entonces, claro, siempre... O sea, que hay que ver un poco lo que te piden. Y luego lo de decir palabras y ser claros y todo eso... O sea, sí, o sea, hay que ser claros y, por supuesto, y cuanto más información le des al paciente clara, luego menos problemas va a haber porque saben lo que hay. Pero también hay que tener cuidado, porque aquí en este caso hemos dicho que el diagnóstico de certeza de malignidad no lo teníamos. Entonces yo en ese sentido sí que estoy con él, en que incluso ya lo de decir tumor, ya a un paciente le dices tumor y es que eso ya es cáncer. Y luego muchas veces hay sorpresas, o sea, que es verdad que la mayoría de las veces cuando las pruebas de imagen, la clínica, cómo ha ido toda la evolución del proceso y demás, pinta malignidad, luego la mayoría de las veces es maligno, ¿no? Pero es que no siempre es así. O sea, yo por ejemplo recuerdo hace nada hemos tenido un paciente que tenía un antecedente de carcinoma epidermoide de cabeza y cuello, que con bastante mal pronóstico, pero aún así el señor, conseguimos una buena resección y quedó libre de tumor y demás, y posteriormente apareció con un nódulo en la parótida, que es que, o sea, todas las pruebas de imagen eran totalmente sugestivas de malignidad, ¿no? En plan con un centro necrótico, el halo hipercaptante y demás. Y luego el tumor ha sido bueno. Y la verdad que con ese paciente yo me permití tener la prudencia de darle pie a que fuese bueno, porque el paciente me caía muy bien. O sea, que igual con otro paciente... No, yo creo que porque yo misma... Parece una tontería, ¿no? Pero es verdad. Pero yo misma quería que fuese bueno y luego resultó que era bueno. Y yo creo que, o sea, que hay que tener cuidado que hasta no tengamos los diagnósticos de certeza hay que decir al paciente lo que hay, por supuesto. También un poco con lo que hemos dicho antes de no sobreinformar y no liar. O sea, de pensar un poco no en lo que estamos entendiendo nosotros, sino en lo que está entendiendo el paciente, pero que hasta que no tengamos las cosas 100% claras podemos meter la pata y mucho. Decir a una persona que tiene cáncer, luego no lo tiene, es una situación complicada. Pero bueno, que a veces es inevitable. Y luego a mí me ha llamado la atención que cuando han entrado los pacientes no te has levantado y solo le has dado la mano a él, no sé por qué. Y bueno, al principio ibas muy rápido hablándoles, pero yo creo que era por los nervios de la cámara, no porque luego ya te has relajado y ya les has hablado muy despacito y tal. Pero eso, te estoy diciendo todas las críticas, pero que te podría decir muchas cosas buenas. O sea que en general yo creo que ha sido una buena comunicación. Es que no se trata de examinar a Jaime, o sea, ni a Emi. Quiero decir que nos han hecho el favor de venir aquí, igual que el grupo de teatro, y lo primero que tenemos que hacer es darle las gracias, ¿vale? Y bueno, pues esto forma parte de un ejercicio colectivo, o sea, que no es como si hubiéramos hecho un trabajo de esos psicológicos en grupo, ¿no? O sea, que no se trata de ver si lo han hecho bien o lo han hecho mal. Lo han hecho como lo han hecho y punto. Y estamos intentando aprender de lo que se nos ocurre en el debate posterior. Nada más, ¿vale? Entonces, lo que sí tengo que volver a decir es que escuchar al paciente te da la oportunidad de saber por dónde llevar el discurso, de saber por dónde continuar la conversación, porque seguir repitiendo que lo que tienes es un tumor en el colon y se tiene que operar, pues ya lo ha oído, pero si le dices
si le permites expresarse, pues a lo mejor le puedes decir que su padre tenía 80 años y que él no tiene por qué tener los mismos problemas que tuvo su padre, por ejemplo, ¿no? O sea, quiero decir que conviene escuchar. Nada más. Que me han gustado bastante. Una era lo que estábamos comentando ahora, que lo ha recordado Jaime ahora, que es la individualización, o sea, el dejarle muy claro al paciente que es su caso y que su caso tiene este pronóstico, este tratamiento, porque muchas veces ellos eso tienen referente pues de su padre, de un amigo, y entonces se han hecho ya como su composición del lugar, y luego es probable que esa composición del lugar no tenga nada que ver con su experiencia real, con lo que le está pasando a él. Y después también me ha gustado que el paciente, como veíamos que no lo tenía nada claro, y pues creo que ha hecho mucho hincapié en explicarle los beneficios que a la vista del caso eran todos, porque era la única terapia que había, en dejarle los beneficios y los riesgos claros, que yo creo que también es un punto bastante importante a la hora de explicarle al paciente la situación, porque un poco por lo mismo, porque él ya se está imaginando que va a salir todo fatal o al contrario, o que va a ser todo, después de eso va a ser todo maravilloso, y pues no, hay unos beneficios y hay unos riesgos, y yo creo que es muy importante dejarlo claro. A ver, varias cosillas. Bueno, yo he visto a Jaime tratar con los pacientes y tratar con los compañeros y todo, y yo creo que también estaba un poco a lo mejor nervioso, lo que sea, pero él es una persona súper cariñosa con los pacientes, que siempre les escucha, o sea que a lo mejor ha sido un poco fruto de que nosotros no somos actores y tal. Bueno, respecto a eso, sabíamos a lo que veníamos, para nada nos tomamos las críticas como algo, estamos aprendiendo todos, incluso nosotros, de la opinión que los dais cuando nos veis en las prácticas y todo, que siempre viene bien que te lo recuerden, porque son cosas que probablemente también pensamos nosotros en su día, pero bueno, que al final parece que se te pasan. Fundamental me parece insistir en lo de antes, somos personas, estás limitado por un tiempo, estás limitado. Es verdad que hay determinados pacientes que te piden que los escuches y que dices, a este me tengo que quedar y dedicarle un poco más de tiempo. Pero incluso una misma persona, o sea, no se le puede pedir a todo el mundo que actúe igual, o que maneje las cosas igual, o que todo el mundo escuche, porque hay gente que incluso no sabe reaccionar. O sea, hay gente a la que se le echa a un paciente a llorar y es que no sabe cómo manejarlo, porque no sabe, en su vida diaria no sabría, y con un paciente tampoco. Entonces, lo importante es siempre intentar aprender a modular los sentimientos, a transmitirle al paciente, pero siempre con tus herramientas propias, las que tú te sientas a gusto, con las que tú vayas a lograr tu objetivo. E intentar que el paciente se sienta a gusto a tu manera, en el sentido de... Yo misma con algunos pacientes alguna vez sí he visto que me van a empezar a hablar de su madre quizá y se van a poner a llorar. Les he dicho en unas ocasiones, pues si he visto que las condiciones eran apropiadas y que se podía, le he escuchado y le he puesto la mano encima y lo he calmado un poco, y si a lo mejor era algo más urgente o no se puede, o ese día tú no te encuentras con fuerza de animar a nadie, le he dicho, bueno, eso era un problema, pero usted es otra persona y es otro problema. O sea, uno tiene que adaptar incluso a sí mismo en la manera de llevar un mismo problema en diferentes pacientes, y eso es muy importante. No hay que intentar hacerlo de una manera porque parece que estandarizadamente es la mejor. No, si es que si yo no sé hacerlo así, mejor que lo haga la mía y lo haga bien, que así es como mis pacientes van bien, así es como yo les curo y cómo queda claro. Y luego, una cosa que creo que es importante, en este caso parece que el paciente es joven, es consciente de que tiene un problema, habla de otros médicos, de su doctor García, o sea, parece que está claro que al final volverá a un médico o al otro, que la indicación de cirugía es muy obvia, que a alguien se la dará y que se operará. Pero hay muchos pacientes en los que no va a ser así, especialmente pacientes mayores, en los que cosas graves no se manifiestan con gravedad, que le da un poco igual, que dicen que total ya para la edad que tienen, que... Entonces creo que a lo mejor en esos pacientes es importante afianzar el que vuelvan. Es decir, bueno, ya nos veremos, ¿cuándo nos vemos? Se va ahí enfrente y se saca una cita para dentro de un mes o para dentro de 2 semanas, porque esos pacientes mayores o menos conscientes de sus problemas se nos pueden perder y pueden volver bastante graves, que no era el caso de este señor, pero que puede pasar y que yo creo que es importante recordarlo. Pacientes que creamos que tenemos el riesgo de no haberles transmitido adecuadamente la información, no perderlos, o sea, asegurar una siguiente visita. Y ya. Solo comentar una cosa que, bueno, me parece que Jaime la ha hecho muy bien, y yo que he estado de paciente me he sentido bien con el trato que ha tenido. De hecho me ha costado un poco confrontarle, pero o sea, la verdad es que yo me he sentido bien con el trato, y me parece un trato bastante estándar alto, por así decirlo. Pero sin embargo pienso que la palabra perro no muerde, o sea, que por hablar las cosas y decir las cosas a la cara, claras y como son, no va a pasar nada.
la gente suele tener un miedo, y eso, por ejemplo, yo que estoy dando ahora psiquiatría en clase, los psiquiatras lo comentan mucho. La gente tiene miedo a hablar de suicidio con una persona que haya tenido un intento autolítico, no vaya a ser que eso le incite a suicidarse. Y sin embargo dicen los psiquiatras, no, pero es que todo lo contrario, o sea, hay que hablarlo, hay que expresarlo. Yo creo que, sin embargo, no estaría mal el recurso ese que dice Elena de sacar el tema del padre. Pero vamos, que igualmente Jaime está aquí en una situación totalmente ficticia, no tiene la presión de la consulta de 10 minutos tal, que si viene el paciente que este es un capullo, no sé qué, para arriba, para abajo, pues es normal que haya reaccionado de esa forma. No, o sea, claro, o sea, no me parece que haya sido demasiado fuerte, pero aún así es un paciente que lo que hace es tirar y no afloja, y aún así yo creo que la postura de Jaime ha sido relativamente buena, teniendo esos matices, pero muy buena. Es una situación, aún siendo ficticia. Bueno, dos cuestiones que se me han planteado al ver la situación, que, bueno, una era que no tenía claro hasta qué punto había que aclarar los términos de tumor, cáncer. No sé, el paciente lo ha preguntado una vez y luego lo ha vuelto a preguntar, y yo no, o sea, yo me he planteado hasta qué punto hay que pues aclarar un poco eso. Y luego otra cosa es que también me he planteado es si impregnar a las palabras de mayor gravedad en este caso, pero ya me he hecho un poco la idea, y en realidad sí, tampoco había tanta certeza, no, o sea, no lo creo. Y sí que quería comentar más aspectos positivos que también creo que es importante. Y a mí me ha destacado mucho lo de individualizar. O sea, yo que tengo muy poca experiencia, pues sí que me ha gustado mucho ese concepto, y también cómo has controlado, no sé, me ha parecido que he controlado los tempos y el ritmo. Me ha llamado mucho la atención porque me ha gustado mucho cómo ha gestionado el ritmo de la conversación, ha sido paciente al redundar, no sé, a mí sí que eso me ha parecido bastante interesante en cómo lo ha hecho él a nivel personal. Y vamos, es un detalle a nivel de discurso que no tenemos por qué tener todos, pero que sería óptimo. Yo creo que además, sobre todo nosotros, nosotros somos residentes de cirugía y que nos la jugamos bastante en cuanto a nuestros tratamientos, porque nuestros tratamientos suponen llevar a un paciente a quirófano y que tienen bastantes más complicaciones que a lo mejor pues en el día a día, un tratamiento que puede llevar a cabo un internista, ¿no? Pues que no precisa un consentimiento informado, o que a lo mejor, pues bueno, y que igualmente tiene sus efectos secundarios, pero que a lo mejor no pueden irse tan al extremo como pudiera ser el de una cirugía. Entonces yo creo que hay que tener mucho cuidado con las falsas esperanzas que se dan a los pacientes. Es decir, yo para eso, y algunas veces no es que seas frío, pero tienes que tener muy claro porque nosotros al fin y al cabo somos médicos y nos basamos en una evidencia y es científica y una serie de grados y demás, y nos tenemos que basar en eso. Y no por ello, no es que yo he tenido un caso que ha ido bien, no. Tu caso es un caso único y demás, pero nos tenemos que basar en lo que dice la literatura, en lo que está escrito y no en lo que uno propio cree, sino en lo que es. Por eso tampoco me gusta hablar porque también lo hago con los pacientes, nunca hablo de yo le voy a operar o yo le pido tal prueba o yo voy a hacer, no. Somos todos un equipo, que tengan claro que estas decisiones no las toma solamente un médico y no la decisión del primero que ha pasado por ahí, o como es este caso, el que hoy me ha visto en la consulta que tiene esta opinión. No son opiniones individualizadas, no son algo subjetivo, no es lo que creemos, que con todos los resultados, individualizar, como dices, en cada caso y dar la mejor opción, pero no la que tú crees, sino la que debe ser, la que es, ¿no? Que decir, que vayas a otro compañero cirujano y le dé la misma opción, ¿no? Que vaya a otro compañero cirujano y le dé la misma opción. Pues a nosotros muchas veces nos pasa que vemos primero al paciente, luego viene nuestro jefe, no, al revés, viene primero el jefe, luego venimos nosotros y dice, tu jefe me ha dicho lo mismo. Yo, menos mal, ¿no? me alegra que sea así, ¿no? Pues esa es la idea, ¿no? Que todos tengamos la misma idea y sobre todo, bueno, porque eso quiere decir que es la correcta, no siempre la mejor, pero por lo menos la que se cree que es la correcta.